La regeneración. Juan 3, 1 al 8. Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En este versículo Jesús se refiere a la regeneración o el nuevo nacimiento espiritual. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, recibir la vida eterna y la salvación. ¿Qué es regeneración? La regeneración es la transición de la vida antigua a una nueva en obediencia al Señor. Dar nuevo será algo que degeneró, restablecerlo, mejorarlo, renovarlo, recuperarlo, rehabilitarlo o reconstruirlo. La regeneración es una nueva creación y transformación por medio del Espíritu Santo. Mediante ese proceso se imparte al corazón del creyente la vida eterna que lo convierte en hijo de Dios y nueva criatura. Ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La regeneración es necesaria porque las personas separadas de Cristo en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecerle y agradar a Dios. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La regeneración se produce en todo aquel que verdaderamente se arrepiente del pecado, se vuelve a Dios y pone su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Los que verdaderamente han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado y reciben el deseo y la disposición espiritual para obedecer al Señor y dejarse dirigir del Espíritu Santo. Llevan una conducta recta y aman a los demás creyentes. Evitan la vida de pecado y no aman al mundo. La palabra dice que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado. Estos dejarán de ser nacidos de nuevo si no mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso de agradar a Dios y evitar el mal. Primera de Juan 3:9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:6 nos dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios.
Esto se puede lograr por medio de la gracia de Jesucristo dada a los creyentes, la relación continua con Él y la dependencia del Espíritu Santo, el cual les ha sido dado al creyente como guía, el cual gime por los hijos de Dios con gemidos indecibles, con gemidos indescriptibles. Los que viven en inmoralidad y siguen en los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás. Así como se puede nacer del Espíritu a recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y la vida perversa, y por ende morir espiritualmente. La palabra afirma: si vivís conforme a la carne, moriréis. De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo exigen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Primera de Corintios 6:9 al 10 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Por lo tanto, aunque nunca se pueda anular el vínculo físico entre padre e hijo, la relación de padre a hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria y disoluble durante su tiempo de prueba en la tierra. Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia terrenal, una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y amor sincero hacia el Señor. Que el Señor les bendiga.